Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que abras nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento también para recibir lo que tú nos quieras mostrar. Ponemos nuestro espíritu, Señor, despierto para estar atentos a lo que tú nos quieras revelar. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Aún, Señor, por las tormentas, porque también nos preparan, perfeccionan nuestro carácter. Nos asemejamos a tu Hijo Jesús en medio de esos padecimientos y esos sufrimientos, Señor. Te pido que el día de hoy nos hables, nos hagas entender cosas que quizás no entendemos, que podamos recibirlas, Señor, con humildad en nuestro corazón. Nos disponemos a aprender con un corazón dócil, con un corazón enseñable, pero también para poner por obra lo que tú quieres que hagamos como madres, Señor. Nos revestimos con la sangre de tu Hijo Jesús, nos cubrimos desde la punta del pie hasta la punta del pelo con tu sangre y nos refugiamos dentro de ti, Señor, porque sabemos que esta es una batalla espiritual, que es una batalla en el espíritu, y tú adiestras nuestras manos para la batalla, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas, qué lindo verlas. Voy a poner a Kenia, porque Kenia, bueno, Kenia es de Cuba y ella no tiene Zoom. Entonces, ella tiene que conectarse del Google Meet, así que voy a, la voy a poner aquí también, porque ella siempre está atento a todo. Bueno, las que han estado en el chat han podido ver esto nuevo, este libro que les estoy pasando, del cual vamos a hablar un poquito y les tengo un material interesante, pero antes quiero comentarles que se están sumando nuevas personas, nuevas mamás al grupo, porque Simiente Santa yo lo manejaba desde mi cuenta de Princesa Perseveradora, ¿no? Pero a raíz de que mi hijo se fue de casa y yo dije, esto no se va a quedar así, yo voy a levantarme más fuerte todavía. Ya creé Simiente Santa, digamos, como ministerio independiente en Instagram y en TikTok. Entonces se están sumando muchas mamás. Está teniendo un crecimiento impresionante. El Instagram no tiene casi menos de 15 días formados y ya tenemos más de 12.000 seguidores. Eso es algo impresionante para que vean que esto que estamos viviendo no es normal, ¿no? Sino que definitivamente es algo que está ocurriendo por todo lo que el enemigo está haciendo, ¿no? Bueno, entre ellas se ha sumado, bueno, varias mamás que me están escribiendo, que me encuentran sus testimonios, pero quiero rescatar un testimonio que ahorita acabo de escuchar, que es de Esperanza. Em, Porque, y ella me contaba un poco su testimonio y algo que es importante recalcar, aunque quizás ya lo sabemos, pero es importante recalcar que nuestra lucha no son contra nuestros hijos. Eso está claro. La lucha que estamos nosotros batallando no es en contra de ellos, sino es que es lo que está operando en ellos, ¿sí? Y la idea de este Ministerio de Simiente Santa no es que le increpemos, que le reclamemos, que agarremos la Biblia y los persigamos, ¿no? Y les digamos, no, pero es que mira lo que tú tienes, es un espíritu, un esto. Vamos a perder el tiempo haciendo eso, porque bien dice el apóstol Pablo en la palabra que el Evangelio para el mundo es locura. Entonces, ahorita nuestros hijos, quizás algunos sí están en el Evangelio, otros no lo están, pero igual es, no es recomendable que nos paremos a pelear con nuestros hijos, que sientan el rechazo, que sientan
como si tuvieran lepra, o como si tuvieran una enfermedad grave, porque lo único que vamos a lograr con eso es alejarlos. Entonces, de ninguna manera. Una cosa es no tolerar el pecado en la casa. O sea, una cosa es, ah, ya, hijito, está bien, ¿no? Eres homosexual o está bien, eres lesbiana. No, ven acá, trae a tu pareja y no hay problema, encierras en el cuarto. O sea, no, obviamente. Em, y otra cosa muy diferente es, digamos, despreciarlos, pelearnos con ellos, botarlos de la casa, insultarlos o dejar de hablarles. O sea, de ninguna manera. Eso no es la actitud que tiene Cristo con nosotros, ¿no? Entonces, la intención de Simiente Santa es que entendamos lo que está pasando, que tengamos un entendimiento amplio de lo que está ocurriendo en la vida de nuestros hijos para nosotros poder interceder de manera correcta. Esa es la idea de Simiente Santa. La idea de Simiente Santa es consolar a las madres, es que el Señor nos enseñe cómo podemos ser mejores madres, qué es lo que podemos hacer para traer a nuestros hijos en el espíritu, porque no lo podemos traer no los podemos traer físicamente, a menos, digamos, las que no tienen a los hijos viviendo con uno, me refiero. Em, pero sí podemos traerlos en el espíritu. Por otro lado, hay que tener una sabiduría que solo el Espíritu Santo te la va a dar para, para hacer, para impartirle a tu hijo tu amor, que pueda sentir ese amor de madre, ese amor de padre que es incondicional, que no tiene nada que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer, sino que entiendan que tu casa, que donde tú estás, donde tú vives, si es que aún vives con él o con ella, se tiene que respetar. Entonces, no nos podemos ir a los extremos en el sentido de que, ah, ya, entonces si tú tienes una conducta inmoral porque eres homosexual o lesbiana, entonces yo te boto de mi casa y te vas, porque si tu hijo o tu hija respeta las reglas de tu casa, respeta tu fe, no tendría por qué haber esta actitud de agarra tus cosas y lárgate. Em, yo creo que cada caso es muy particular. Eh, si yo encuentro a mi hijo en fornicación, ya sea siendo heterosexual o no, y no respeta las reglas de mi casa, y se porta con rebeldía, con insultos, em, con una actitud de soberbia, burlándose de Dios, eso es otra cosa. Y si yo, si se le confronta, digamos, con el pecado que está trayendo a la casa, el alcohol, la droga, las parejas, y tú ves una actitud de no me importa lo que tú me digas y yo voy a hacer lo que quiera, es ahí donde nosotros tenemos que honrar primero a Dios. Entonces, es importante que no se malinterprete lo que significa simiente santa. No es el empoderamiento de los padres si sacamos a nuestros hijos a latigazos de la casa, en lo absoluto, para nada. Sino es, Señor, yo me uno contigo, Jesús. Me uno contigo para interceder ante el trono de Dios para que ocurra un milagro en la vida de mi hijo, en la vida de mi hija. Eh, y es más, y muéstrame cómo hacerlo. Muéstrame si hay algo oculto que yo no sé, como compartía Carol en el audio. Hay cosas que no hice, hay cosas que sí hice. Hay cosas que puedo enmendar. Tengo que pedir perdón en algunas cosas. Señor, tú me estás mostrando que quizás esto viene por algo que hice, por una puerta que yo abrí. Entonces, empezamos a tomar responsabilidades con respecto a eso. Pero si tenemos un hijo en casa que respeta nuestra fe, pero que tiene una crisis de identidad sexual, em, pero que tú ves que hay
digamos, en tu hijo ese respeto, esa honra. Entonces, yo, al menos, no te digo que lo hagas, yo al menos, yo no lo haría, o sea, yo no lo botaría de mi casa, yo no lo haría. Pero si mi hijo o mi hija insiste en volverse contra Dios, en burlarse de Dios, em, en querer traer a la casa a su pareja y pretender que yo acepte esa situación como si nada pasara, yo al menos, particularmente yo y mi esposo, no lo haríamos, no lo aceptaríamos. Le diríamos, te amamos, hijo mío, pero no compartimos eso que estás haciendo, ¿no? Porque no es correcto. Entonces, la intención de Simiente Santa con mi esposo y conmigo no es em, dictarles a ustedes qué tienen que hacer, ni marcarles la pauta de lo que tienen que hacer, porque cada casa es algo muy delicado, es algo muy particular. La situación que tiene Carol no es la misma que tiene Cecilia, no es la misma que tiene Marta. O sea, cada situación, cada caso es muy, 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 muy especial. Entonces, acá lo que podemos dar son digamos, algunos consejos bíblicos, sacamos a la luz cosas que el diablo las ha ocultado, pero finalmente quien te va a revelar qué debes hacer es el Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente lo que sí siempre aconsejamos y lo hemos hecho desde el día uno es, esto no es contra tu hijo. No hay que pelear con los hijos por esto, porque lo único que vamos a hacer es alejarlos de nosotros y del corazón de nosotros y es más bien es perderlos. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la astucia y la sabiduría para saber cómo tratar el corazón de cada uno de nuestros hijos. Yo particularmente saqué a mi hijo de la casa porque yo le di a escoger. Yo le di a escoger y le dices, aquí, o sea, tú en esta casa la respetas, ¿no? Y ya él vino y se los cuento, digamos, en confianza. Él ya vino con blasfemias, él ya vino con cosas anti Dios. Y una cosa es una crisis de fe, una cosa es que él esté lejos de Dios porque, digamos, se quiere divertir y otra cosa es que se levante en contra de Dios. Entonces esas cosas son distintas, hay que saber identificar, ¿no? Si tú a tu hijo le das a escoger y le dices, acá tienes todo, tienes un palacio en este lugar, pero acá hay reglas y si tú no las vas a respetar, no te puedes quedar. Entonces, si tienes a un hijo que te dice, no, es mi vida, no sé qué, no te metas, que no sé qué, y llama malo a lo bueno y bueno a lo malo, y más bien nosotros tenemos que sujetarnos a lo que él dice, entonces es ahí donde yo estoy honrando más a mis hijos que a Dios. Entonces no hay que malinterpretar tampoco el mensaje, ¿no? De que, ah, ya, esto es pecado. Entonces yo voy donde mi hijo, le toco a la puerta del cuarto y le digo, mira, lo que estás haciendo es pecado, es sucio y es cochino. No, porque como bien Esperanza me decía en el audio, em, los fornicarios, los mentirosos, los hechiceros, los idólatras, no entrarán al reino de Dios. O sea, no solamente está hablando de los que cometen inmoralidad sexual, ¿no? Sino los borrachos, los mentirosos. No es que el pecado de ellos sea más grave que el pecado del otro, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ser agentes del enemigo en la vida de nuestros hijos y restregarles en la cara, ¿no? Mira el pecado que estás haciendo, porque no lo vamos a alejar. Creo que el acercarnos a ellos con amor, el demostrarles nuestro amor, el decirles, hijo, estoy orando por ti, te amo, ¿cómo estás? Em, Creo que es una muestra del corazón del Padre, ¿no? Pero por otro lado, cuando ya dejamos de hablar con ellos o nos despedimos del teléfono, se van de la casa porque se
fueron a la universidad, al colegio, o donde fuese, entonces yo ahí sí me peleo con el enemigo. Ahí sí yo agarro y ato y desato y reprendo y echo a todo, ¿no? Porque identificamos que nuestra lucha no es contra ellos. Ellos no saben, muchos de ellos no saben por qué están así. Muchos de nuestros hijos son víctimas del engaño del diablo. Muchos no saben por qué. Entonces, pero nosotras, el Señor, ¿qué es lo que está haciendo en este grupo? Nos está explicando lo que está pasando. Porque muchas de ustedes se culpan, que hice mal, es que hice esto, es que no, es que dejé de hacer esto, es que si hubiera hecho esto, es que si no hubiera hecho esto. Y al final es sumergirnos en la culpa y el dolor y es como que no nos damos cuenta que hay un enemigo agazapado escondiendo que es el que ha causado todo esto. Entonces, no somos perfectas, hemos cometido nuestros errores, hemos aprendido acá en los discipulados de Simiente Santa, y específicamente en la identidad de género, que sí han habido patrones quizás que hemos repetido que no han estado bien, pero ¿saben qué? Son detalles. Acá el verdadero problema es lo que el diablo está haciendo. Ese es el verdadero problema. Entonces, ¿por qué les mandé a leer el libro? Les mandé a leer el libro porque, bien dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra huestes de maldad, contra potestades. Esa es nuestra lucha. Entonces, no es normal que en esta época de la humanidad, la mayoría de padres tengan que estar luchando con sus hijos que tengan atracción al mismo sexo. Eso no es normal. Siempre ha habido homosexuales, es verdad, siempre han habido lesbianas, es cierto. Pero esto ha aumentado de una manera exponencial. Era raro, más bien, era raro hace 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás. Era muy raro que eso ocurriera. Ahora ya es normal que eso pase. Entonces, ¿por qué es normal? ¿Qué está pasando? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. Y por eso les decía, tienen que leer este libro. A lo largo de todo esto de Simiente Santa, con ustedes, hemos visto todo lo que se mueve en lo espiritual. Hemos hablado de Jezabel, hemos hablado de Belial, hemos hablado del pajarero, hemos hablado de entidades bíblicas, porque les recuerdo, todo lo que se habla acá es bíblico. Yo jamás me van a escuchar hablar otra cosa que no sea todo lo que está en la Biblia. Em, y hemos identificado que muchas de las cosas que están ocurriendo en la vida de nuestros hijos tiene un trasfondo espiritual. También hemos hablado de lo psicológico. Haciendo un poco un resumen, hemos hablado de lo que ocurre cuando hay falta de padre, hemos hablado de lo que ocurre cuando la madre es demasiado castrante, cuando la madre es dominante. Hemos hablado también de que ocurren cosas en el vientre materno, de las herencias también. O sea, le hemos dado como un vistazo a todas las cosas que han estado ocurriendo y que pueden ocurrir en lo natural y en lo espiritual. Pero todo lo que ocurre en lo natural tiene siempre un trasfondo espiritual. Es decir, primero ocurre en lo espiritual y luego ocurre en lo natural. Entonces, yo puedo tratar psicológicamente a un chico o a una chica que quiera salir, digamos, de ese estilo de vida. Le puedo explicar y le puedo decir, mira, tu gusto hacia los hombres nació porque no tenías papá, los faltantes se erotizan, naciste más sensible de lo normal, nunca fue fácil conectar con los hombres, entonces conectaste más con las chicas, no te gustaban los deportes y encima creciste sin papá. Entonces yo le puedo empezar a
tratar punto por punto de por qué llegó al punto de que es homosexual. Pero si yo no me voy a lo que realmente ocurrió, que fue en el plano espiritual, va a ser muy difícil que él pueda cambiar su conducta, porque hay algo dentro, hay algo mucho más profundo que está ocurriendo. Y es más, y ya no solamente es algo dentro de él que está ocurriendo o de ella, es algo que está en todos lados, es algo que está ya en las redes sociales, está en las películas de Hollywood, está en Netflix, está en la música, está en todos lados. Entonces Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El día que tus hijos se den cuenta, porque el Espíritu Santo se los revele, que están luchando contra una entidad, que están luchando contra estas fuerzas de maldad, yo les aseguro que ese día se les va a caer los velos de los ojos y no les va a quedar ganas. No les va a quedar ganas de seguir en esa vida. Pero el Señor nos los está revelando primero a nosotros. Y no es casualidad que haya llegado a mis manos ese libro, porque yo no lo busqué, ni lo pedí. El Señor es el que se está encargando, ¿no?, de destapar lo que estaba oculto. Entonces, si nos remontamos a los tiempos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que Dios le dijo a Israel, Israel, no te juntes, no hagas alianzas, no te inclines a ningún dios cananeo, ni dioses filisteos, ni ningún dios fenicio, ni no tengas nada que ver con ellos. Pero el problema es que alrededor de Israel habían un montón de ciudades. Y el problema empezó porque no conquistaron las ciudades que Dios les dijo que conquistara. Entonces, ocurrieron una serie de situaciones que lo cuenta Génesis, lo cuenta Éxodo, lo cuenta el libro de Josué, Deuteronomio, Números, Levítico, todo eso lo cuenta y ahí ustedes se van a poder dar cuenta por qué Dios era tan específico en decirle no te juntes con nadie, no vas a inclinarte a esos dioses, no te vayas a casar con ninguna de las mujeres porque esos pueblos hacen abominaciones delante de mí, sacrifican a sus hijos, hacen orgías, hacen dedicación a otros dioses y los menciona esas deidades, menciona esos dioses y menciona las actividades, las acciones que los pueblos que estaban alrededor de Israel hacían a estos dioses. Y el problema es que Israel no obedeció. Israel se contaminó porque los hombres se enamoraron de estas mujeres y las mujeres los terminaron eh, más bien convirtiendo a estas costumbres religiosas, lo que debería haber sido que eso no hubiera ocurrido. Entonces el pueblo de Israel se fue contaminando con eso. Pero ¿qué pasó? Que Dios les advirtió y les dijo, si ustedes hacen eso, van a tener una serie de consecuencias. Y eso está en Deuteronomio 30, para que tú lo misma lo leas. En Deuteronomio 30, del versículo 11 en adelante, está todas las consecuencias que Dios les ha dicho. Si ustedes no me obedecen, los voy a desterrar, sus enemigos van a venir, porque las prácticas que esas culturas hacían eran atroces, atroces, horribles. Y Dios quería un pueblo santo. Para hacerles el cuento corto, después que Israel pasó por un montón de atrocidades, porque luego vinieron los asirios, los babilónicos, los invadieron y luego viene Cristo, viene la invasión del pueblo, el dominio del pueblo romano, pero después nace el cristianismo. Y nace el cristianismo y empieza ya la evangelización a las naciones. Entonces,
empezó a haber ya una conciencia por la predicación de Cristo a los diferentes países. Entonces, esas abominaciones que digamos que ocurrían, estas culturas, empezó a desaparecer por la predicación del cristianismo. Y eso es lo que te van a lo que te van a explicar en el libro cuando lo estés leyendo. Pero ¿qué pasa? Que después, más o menos a mediados del siglo XX aproximadamente, una de las naciones más importantes del planeta, que fue fue Estados Unidos, un modelo, digamos, fue un referente para muchas naciones, empezó a alejarse de Dios. Empezó a alejarse de Dios, empezó a quitar los mandamientos de los colegios, de las plazas, empezaron a legalizar el aborto, empezaron a haber leyes y normas que cada vez estaban más lejos de Dios. Y entonces ya la nación se empieza a corromper. Y lamentablemente Estados Unidos es como el primogénito, digamos, de las naciones. Todo el mundo copiaba a Estados Unidos, era un referente. Y las demás naciones empezaron a hacer lo mismo. Y Jesús dice bien claro que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, dice que va por lugares desérticos y dice, volveré a mi casa y si encuentra la casa limpia, ordenada y barrida, dice, él volverá con siete peores más. Y el postrer estado de esa persona vendría a ser peor que el primero. Entonces, ahí podemos ver de que Jesús habla de que cuando él trae verdad, cuando trae limpieza en la vida de un individuo o de una nación o de un lugar, porque el Señor siempre hace de lo micro lo macro y de lo macro lo micro. Entonces, si una nación se aleja de Dios y se vuelve permisiva, es como una persona, ¿no? Si yo conozco a Jesús y yo era no sé, era un alcohólico, era un pornógrafo, y un drogadicto, y yo conozco a Cristo y el Señor me limpia, ¿no? Sale toda esa suciedad de mí y me hace una nueva, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me alejo de Dios y caigo? Me pongo peor. Es más, ¿ustedes por qué creen que los drogadictos se mueren de sobredosis? Se mueren de sobredosis porque se alejan, o sea, están un tiempo limpios y luego cuando vuelven peor todavía, se meten más adentro. Y a eso se refería Jesús cuando hablaba de que peor, o sea, tenías un demonio, el Señor te liberó, bueno, ahora vienen siete. Entonces por eso dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, este libro, que ya vamos a ir un poquito más sobre todo a una diosa fenicia, que es la que quiero detenerme. em, este libro habla de que en muchas naciones, sobre todo en las principales, digamos en las que marcan la pauta, como Europa, Estados Unidos, digamos China, Japón, Canadá, Rusia, eh, se han alejado de Dios. Y el problema es que al alejarse de Dios, ¿qué creen que pasa con esos, con todos esos dioses y de han ido? ¿Se desaparecieron? No, no se desaparecieron, están. Y el problema es, ¿y por qué está habiendo tanta inmoralidad? Estamos volviendo a ser Sodoma y Gomorra. Entonces, el Señor nos está trayendo, nos está diciendo, hey, las cosas se están volviendo a ser como eran. Esto es lo que está pasando. Las cosas están volviendo a ser como estaban antes. Y eso dijo Jesús
en Mateo 24 cuando habló de los últimos tiempos. Y eso fue lo que él dijo. Será como en los tiempos de Noé. Y también comparó a estos tiempos con Sodoma y Gomorra. Entonces, acá no se trata solamente de que sí, bueno, mi hijo o mi hija tiene atracción al mismo sexo. No, acá se trata de que hay algo terrible y monstruoso que está ocurriendo en las pantallas de televisión, en el celular de tus hijos, en las redes sociales, en las series de Netflix, en la música que escuchan. Eso es lo que está ocurriendo y eso está contaminando a nuestros hijos. Está contaminando su espíritu, está invadiendo sus pensamientos. Y si yo estoy, obviamente, en contacto todo el tiempo, escuchando música basura, viendo series de televisión basura, estoy leyendo cuentos, que la vez pasada lo hablamos, mis hijos están leyendo literatura y están leyendo cuentos de dibujitos donde hay pornografía, donde hay atracción al mismo sexo, donde se cortan los brazos, donde se quieren suicidar. Hay esos cuentos, hemos hablado de los cuentos manga, de los animes. Por todos lados hay eso, por todos lados. Entonces es obvio que mi hijo o mi hija va a terminar así, porque está consumiendo eso. Es lo que ve por todos lados. Entonces tú vienes y le hablas de Dios y le hablas, no, pero que la Biblia dice, no les interesa, porque ya están, es tanto el bombardeo, es tanto lo que tienen afuera y es realmente abrumador. Entonces, dicho esto, quiero compartirles, y no es que quiera spoilearles el libro, pero quiero compartirles solamente un poquito de porque quiero que vean, quiero que sepan ustedes quién es Ishtar, ¿ya? Ishtar, también conocida como Inanna en Sumeria, ¿ya? Todo lo que estoy hablando son deidades, dioses, fenicios, que están en la Biblia. Lo que pasa es que tienen distintos nombres. Ya, han escuchado hablar de Baal, porque hemos hablado acá de Baal. La Biblia menciona a Baal muchas veces, y Baal siempre aparece con su pareja, digamos, ¿no? Con la esposa, que realmente no es la esposa, sino es la mamá, y a veces es la mamá y a veces es la esposa, y tiene distintos nombres. Tiene Asera, Astarot, Astarte. En la India se le conoce como Shiva, como Kali. Los nombres varían. Jezabel, la Biblia lo habla como Jezabel. Entonces van variando. Es un mismo espíritu, pero tiene distintos nombres. ¿Ya? Y aparte que habían muchos dioses fenicios. De hecho, no solamente hay uno, hay varios. La Biblia menciona varios. Menciona a Moloch, menciona a Tamuz, ¿no? Y todos esos están, los dioses mesopotámicos, hay muchísimos, la razón un montón, ¿ya? Entonces, pero hay una de ellas que se llama Ishtar, que también es conocida como Inanna. De hecho, cuando han estudiado en el colegio seguramente deben haber visto quizás en alguna imagen o cuando han viajado a algún país, qué sé yo, habrán visto en las culturas que se representa con una estatua con varios pechos, ¿no? De tres, cuatro pechos. Era una diosa mesopotámica adorada principalmente en Babilonia, ¿no? Entonces, por eso es que la Biblia lo menciona, porque acuérdense que el pueblo de Israel fue invadido por Babilonia y también por Asiria. ¿Ya? Entonces, es adorada principalmente en Babilonia, Asiria y otras regiones del antiguo Medio Oriente. Su culto es uno de los más antiguos del mundo y fue central en la idolatría de Babilonia, una civilización muy opuesta al Dios de Israel.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios le decía al pueblo de Israel, no te inclines a Baal? Es abominación para mí que te inclines ante esos dioses. ¿Por qué? Porque esos dioses provocan. Perdón que se cortó porque mi señal está mal. Ya, a ver, ya, les decía, perdón, voy a seguir compartiendo. Ahí está, ya. Entonces, les decía que, le decía, no pasarás a tus hijos por fuego porque eso es abominación para el Señor. Entonces, el Señor le decía esto al pueblo de Israel porque al sacrificar estos, digamos, al tener comunión con estos dioses, se cometían actos terribles, pero también el corazón de ellos se iba corrompiendo. Recuerden que Israel tenía un Dios que no veía. Y Israel le daba como celos de que las culturas alrededor sí pudieran tener un Dios que veían, porque estaban representados por estatuas. Y hacían sacrificios humanos, hacían orgías también, se cortaban, o sea, había derramamiento de sangre y había todo un despliegue con bailes y con música. Entonces, Israel tenía un Dios invisible que no lo veía y ellos al mirar esto que era tan seductor, se dejaban llevar por eso. Entonces, por eso Dios hacía siempre mucho énfasis en que Israel no podía tener comunión con esos dioses. Ahora, Ishtar era considerada la diosa del amor, de la fertilidad, de la guerra, de la sexualidad. Tenemos a Afrodita, a Venus, seguramente ustedes sí han escuchado esos nombres, ¿no es cierto? Afrodita, este, Venus. Em, Sin embargo, su amor no era puro ni sagrado, era sensual, desordenado, asociado al placer, la prostitución y la confusión de roles sexuales, ¿eh? La confusión de roles sexuales. Eso era algo muy típico que ocurría en esos pueblos, en esas culturas. Entonces, el problema es que tú te pareces a lo que adoras. Escúchenme bien esto, por favor. Tú te pareces a lo que adoras. Cuando tú más adoras a Dios, cuando tú más cerca estás de Jesús, te empiezas a parecer a Él. Empiezas a ser como Él, a actuar como Él, a pensar como Él. Pero si yo empiezo a adorar y a juntarme y a hacerme uno con uno de estos dioses, me voy a hacer como Él. Entonces, si yo estoy consumiendo todo lo que el mundo me ofrece, las series de televisión, los cuentos manga,
este, la música, voy a terminar siendo igual. Por eso es que Dios le decía a Israel, no, no lo hagas, porque vas a terminar siendo igual a esos dioses. Vas a empezar a copiar lo que hacen esos dioses, vas a empezar a anhelar lo que ellos hacen. Por eso Dios hacía tanto énfasis en eso. Entre sus rasgos más característicos, o sea, en la personalidad de estos dioses. Y en la clase pasada o la antepasada, no me acuerdo, yo les hablé y les dije que los demonios tienen voluntad, conocimiento, ¿se acuerdan? Les hablé de eso. Entonces, el demonio es una personalidad, simplemente que no tiene cuerpo, pero es una personalidad. Entonces, ¿cuáles son las características de este espíritu, de esta deidad? Porque no es un espíritu, es una deidad, es una diosa con minúscula. Dualidad extrema. Representaba tanto el amor como la destrucción, la vida como la muerte. Era contradictoria, cambiante y caprichosa. Por eso no se sorprendan de que nuestros hijos que están en toda esta onda estén igualitos. Rebeldía, odio, molestos, depresivos, melancólicos, fastidiados, molestos todo el rato, vacíos. Dos, promotora de la promiscuidad. Los templos dedicados a ella incluían prostitución, ritual, hombres y mujeres se ofrecían en actos sexuales como adoración. Tres, ojo con esto, cambio de género. Los sacerdotes y seguidores de Ishtar muchas veces se vestían del sexo opuesto e incluso se castraban para consagrarse a ella. Esta es una de las raíces espirituales más antiguas de la confusión de identidad sexual. ¿Esto antes existía? Sí, siempre existió, pero luego se erradicó por la predicación del Evangelio de Jesucristo a las naciones. Claro, no en todos los lugares, pero en la mayoría, digamos, ¿no? Pero ahora ha venido con todo, con descaro. Antes, ¿qué hacían digamos, los pueblos que estaban alrededor? Sus estatuas. No tenían tecnología, hacían estatuas, penes prominentes, vaginas prominentes, los senos afuera, y sin ir muy lejos. Yo cuando voy a veces al centro de mi ciudad y veo los huacos, voy a un museo y eso se ve. Tú vas al museo de Nueva York, del Museo de Naturaleza, y vas a ver eso. Vas a ver estatuas desnudas, vas a ver, porque ellos lo hacían con sus manos. Bueno, y ahora es lo mismo, estamos en lo mismo. Claro. Solo que ya no son estatuas, son imágenes. ¿Y dónde están esas imágenes? En la tecnología, en la computadora. Están en los letreros de las calles, están en las series de Netflix, están en los mangas, en los animes. Ahí están. Astros y símbolos se la asociaba con el planeta Venus, la estrella de la mañana, el león y la estrella de 8 puntas. Ahí, desde ahí viene el símbolo del satanismo. Espíritus de dominación, buscaba el poder y la adoración, subyugando a los hombres y destruyendo el diseño divino del liderazgo masculino y la pureza femenina. En términos espirituales, Ishtar es una de las manifestaciones más antiguas del espíritu de Jezabel y de Belial, que lo hemos estudiado también aquí. Una mezcla de sensualidad, control,
manipulación y rebeldía contra el diseño de Dios. Su influencia se percibe en la idolatría del cuerpo y la sexualidad, la inversión de roles de género, el culto a la autonomía femenina sin Dios, donde el empoderamiento se vuelve religión, la adoración del yo, el narcisismo espiritual que reemplaza la sumisión a Dios por la exaltación personal. La conclusión, Ishtar representa el intento del enemigo de distorsionar el diseño del amor y la identidad que Dios estableció. Donde Jesús revela el amor redentor, Ishtar promueve el deseo que corrompe. Donde el Espíritu Santo da identidad, Ishtar siembra confusión. Esto lo vas a encontrar mucho más detallado y mucho más explicado porque yo estoy haciendo algo acá muy, muy rápido, muy, muy emborrador, pero eso lo vas a encontrar en el libro. Y el autor te va a explicar así como manzanas, así con manzanitas, bien fácil, va a explicar para que tú entiendas qué pasó, cómo empezó todo. Y es importante que tú lo sepas, porque ahí tú te vas a dar cuenta que tu hijo y que tu hija es una víctima de esta basura. Es una víctima de esta basura. De pronto, jugando videojuegos, de pronto viendo una serie, de pronto leyendo un cuento, escuchando una música. Y se empezó a meter, y empezó a meter. No sabemos la clase de literatura que nuestros hijos han estado leyendo, no sabemos la música que han estado escuchando, las conversaciones en redes sociales, los lugares donde se habrán metido y todas estas influencias diabólicas han estado metiéndose y sumergiéndose ahí, que los han confundido. Y llegó un momento donde dijeron, ay, no, creo que me gustan las mujeres. Ay, no, sí, ¿sabes qué? Me están gustando los hombres. ¿En qué momento pasó eso? Fue una serie de cosas que empezaron a ocurrir. Entonces, ¿para qué el Señor nos muestra esto? Para ir y imprimirle esto y decirle, mira lo que he aprendido, lo que he aprendido con Simiente Santa. No, 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 definitivamente no. Porque imagínate, lo van a leer y van a decir, ay, estás loca, mamá, ¿qué te pasa? ¿No? No, si no es porque el Señor nos está diciendo, ¿quieres saber con quién están peleando? Yo te voy a decir con quién están peleando. Con esto estás peleando. Con esto ustedes están batallando. El Señor ya venció. Gloria a Dios que Él ya venció. Pero ¿qué Mm. tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar y decir, bueno, ok, Señor, gracias. Gracias porque nos has enseñado, nos has corrido el velo, nos has hecho ver que estamos peleando contra los mismos espíritus y deidades que en algún momento Israel tuvo que enfrentarse y que sucumbieron ante esa seducción. Entonces ahora yo me paro en la brecha y digo, bueno, con mi hijo no, con mi hijo no, con mi hija no. Entonces con esa autoridad de Cristo, nosotros echamos fuera eso y tenemos esa autoridad, la tenemos por la sangre del Cordero. Quizás no va a pasar mañana, pero les aseguro que va a llegar un momento en que esos espíritus van a soltar a nuestros hijos y que ellos se van a dar cuenta. En algún momento el Señor se los va a revelar, quizás por nuestras oraciones. Entonces, amarlos, por supuesto, demostrarles ese amor, pero a la vez reconocer contra quién estamos peleando. Entonces, les animo a que traten de leer ese libro lo más pronto que puedan. Yo ya estoy en la página 150 y, y me alegro de que el Señor haya podido traer esa verdad, porque al inicio de esto, gracias a mi pastor, tuve el entendimiento de hablar de Belial, de Jezabel, pero la verdad es que Belial y Jezabel son
es como, a ver, es como los bebés, ¿no? Son como los bebés, más bien, de estos espíritus tan despiadados que lo que quieren hacer es desviar y corromper a nuestros hijos, a los hijos que tienen un llamado poderoso y lo hacen a propósito. Entonces, ¿qué les parece si em, seguimos orando como lo hemos hecho ya estos últimos martes, que hemos abierto nuestros micrófonos para orar? Ahora, cuando ustedes terminen de leer el libro o estén, digamos, en el proceso de leer, em, yo les aseguro que su nivel de autoridad va a ser otro. Les aseguro que su nivel de autoridad va a ser otro. Y les aseguro, ¿saben qué, amadas? Van a sentir al Espíritu de Dios en ustedes más fuerte que nunca. Porque si el Señor nos está revelando esto, es porque, ¿saben por qué es? Y yo les voy a decir por qué. Si ustedes estuvieran en un callejón oscuro, ¿ya? A mí una vez me explicaron esto y me pareció genial la explicación. Están en un callejón oscuro y ven a ustedes a un perro que se les está acercando para ladrarles y para morderles. ¿Saben qué es lo único que podría evitar que eso ocurriese? Que llames al perro por su nombre. Si tú llamarías al perro por su nombre, ya no te atacaría, porque reconocería su nombre. Em, cuando, cuando nosotros llamamos las cosas por su nombre, nos paramos en esa autoridad. Cuando tú no sabes contra quién estás peleando, es desesperante, es como darle golpes al viento. Pero cuando tú sabes exactamente con lo que estás peleando, es más efectivo el golpe. Entonces, mira qué lindo es el Señor, porque de verdad, yo les digo, yo no sabía esto hace 6 meses, no lo sabía. ¿Y por qué ahora lo sé? ¿Por qué ahora lo sabemos? Porque el Señor está listando un ejército. Por eso lo sabemos. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo el Señor? Es realmente hermoso. Entonces, esto que tiene que servir para decir, hay esperanza. Yo voy a resarcir todo el daño. Es lo que el Señor está haciendo. Yo voy, si bien es cierto, sí, la maldad está aumentando, pero la gracia está más todavía ahí. Donde abundó el pecado, abundó también la gracia. Entonces, es momento de pararnos a la brecha y decir, ok, ya sé contra quién estoy peleando, son estos dioses antiguos, pero no son más poderosos que Yeshua, no son más poderosos que Jesús. Al contrario. Entonces, tomemos esas armas espirituales, tomemos las armas del espíritu y empecemos a hacer que retroceda esa tiniebla que entró en nuestras casas. Porque les cuento, esto pasó en nuestras casas, en nuestras narices. Cuando llevábamos a nuestros hijos a la iglesia y veníamos de la iglesia y ellos abrían sus computadoras y sus celulares, ahí ocurría eso. Y nosotros ni cuenta nos dábamos. Pero no es tarde y vamos a hacer al enemigo retroceder. Así que, ¿qué les parece si abrimos nuestros micrófonos en orden, obviamente? No sé quién siente orar, empezar a orar como hemos estado haciendo, porque las últimas veces que hemos estado orando ha sido, pero uf, yo hasta calor he sentido acá en casa cuando hemos empezado a orar.
Así que empecemos, hagamos retroceder a esas tinieblas que han querido atreverse a meterse con nuestros hijos. ¿Quién quiere empezar a orar? Yo, Lula. Hola, buenas noches. Hola Lula, Lula, por favor, a ver, ayúdanos a orar. Gracias, Padre bendito, primeramente por Gracias. este maravilloso día en el que nos has permitido la vida, Señor. Gracias por tu presencia, precioso Espíritu Santo. Tu palabra dice que donde dos o más están en tu nombre, ahí estás tú. Te damos gracias por eso, Señor, y queremos que nos inspires en esta oración, Señor, para que sea una oración de poder, una oración que llegue, Señor, hasta lo más alto del cielo, Padre, porque hoy hemos aprendido que tenemos mayor autoridad, Señor, cuando llamamos a las cosas por su nombre, Padre. Hoy en este día, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, y te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las mujeres guerreras que estamos aquí presentes, Señor, peleando la buena batalla. Padre, en el nombre precioso de Jesús nos presentamos delante de ti, mi Rey amado. Padre, en el nombre de Jesús queremos que unjas los labios de cada una de las mujeres que vamos a orar, que sean como carbones encendidos, Padre, para que hablemos con sabiduría de lo alto, con denuedo, Padre. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Hoy en este día, Padre eterno, te doy gracias, primeramente también por Juliana, Señor, porque tú le mostraste, Señor, y abriste el camino, Padre, para que nosotras que estamos pasando por una situación similar, Señor, vayamos, Señor, no detrás, Padre, sino abriendo la brecha, Padre, porque sabemos que el enemigo ha venido a engañar no nada más a nuestros hijos, a muchísimos, Padre, a muchísimos más, Señor. Y que también nos has mandado a predicar las buenas nuevas, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Abre nuestra boca con sabiduría y con inteligencia y con poder y autoridad, Padre, para que nosotros que estamos pasando por esta situación que es breve y momentánea, Señor, podamos ver a nuestros hijos, Señor, sirviéndote de rodillas, Padre, porque escrito está en tu palabra que toda rodilla se doblará. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada mujer valiente que estamos aquí arrebatando este tiempo precioso, hermoso, Señor, porque de la misma forma hemos de ver a nuestros hijos, Señor, e hijas, Padre, libres, Padre, amándote, sirviéndote, Padre. Te pido que tu ley les caiga en lugares deleitosos, Señor, que los atraigas con lazos de amor, Señor, que así como un día tocaste nuestras vidas, vas a tocar la de ellos y vas a quitar toda escama y caerá todo velo, Padre, de sus ojos. Y entonces sabrán, Señor, que tú les amaste desde antes, Señor, de ser formados. Pues escrito está, Señor, que tú viste su embrión cuando estaban siendo formados en nuestro vientre. Y bendito es el fruto de nuestro vientre, Señor. Los bendecimos, Señor. Aún, Padre, en el lugar donde estén, Señor, los bendecimos con amor, con poder y con autoridad. Y declaramos, Señor, que ellos son tuyos, Señor, que nuestros hijos te pertenecen, Padre, al igual que nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, hermoso Señor, en el nombre precioso de Jesús, que tú tienes el control de las cosas, que tú tienes tus tiempos, porque son tuyos los tiempos y las sazones, Padre. Gracias en el precioso nombre de Jesús. No permitas que desmayemos, no permitas, Señor, que volteemos ni a izquierda ni a derecha, ni poner la mano en el arado y voltear para atrás, Señor. Al contrario, Señor, fija nuestros ojos, Señor, al adelante, Señor, viendo a nuestros hijos libres, Padre. Rota toda maldición, podrido todo yugo, Señor. Y nuestros hijos, Señor, han sido sellados con las arras del Espíritu Santo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por tener estas armas preciosas, maravillosas y poderosas en el poderoso nombre y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te doy muchísimas gracias. Amén. Amén, Lula, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Yo quiero orar, Janet de Dale, Medellín, Janet. Colombia. Ujú. ¿Ya lo puedo hacer? Sí, sí, por favor, adelante. Bueno, querido Dios, Padre maravilloso, primeramente darte a ti el agradecimiento, porque por mucho tiempo, por mucho tiempo, Dios sabe que estaba anhelando
un espacio como este, como lo escribí en el chat, para poder exteriorizar lo que me estaba pasando sin ser señalada. Gracias, querido Dios, por toda esta cantidad de herramientas y cantidad de conversaciones, temas, estudios, todo lo que Juliana está enseñando. Bendigo su vida, Padre, la honra para ti, Espíritu Santo de Dios, porque es cierto, eh, cuántas vigilias, cuántos ayunos, cuánta oración, cuántas madrugadas, solamente Dios sabe. Pero cuando detectamos, cuando hay alguien que nos guíe hacia de dónde vino, de dónde pudo ser, de dónde es la raíz de todo eso, Padre, más certero, Padre. Y yo lo voy a hablar con palabras, Señor, que me salen de corazón, Padre. Es tu autoridad, Padre, es tu autoridad y la necesitamos. Yo la necesito. Yo sé que cada una de nosotras la necesitamos, porque no, Padre, no es justo, no es justo que tengamos hijos y que estén viviendo esta situación, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por revestirnos, Señor, por revestirnos de esta autoridad, Padre, pero por sobre todo por darnos esta herramienta, por llevarnos al blanco, por poder decir y decir con voz certera, le quitas todo lo que tenga que ver, toda influencia, todo lo que haya venido, consciente o inconscientemente, si yo fui la que participé, si yo sin saber llevé cosas o por un canal de televisión o por el computador, por lo que haya sido, pero me paro en la brecha. Hoy en el nombre de Jesús, más fuerte que nunca en el nombre de Jesús. Yo en el nombre de Jesús estaba prácticamente que rendida porque no sabía cómo dirigirla. Sabía que había algo ahí, pero eso me lo estaba añadiendo. Yo sola estaba cargando con esto, Padre. Y no es que desconociendo que tú estuvieras ahí como ayudador, solamente que, Padre, tú pones a las personas precisas. Cuando yo me rendí, tú mandaste, Señora, que yo viera esto por Instagram. Y yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias por la vida de ella, Señor. Gracias por todo lo que nos ha compartido, por lo que cada martes compartirá, por lo que yo me estoy devorando y comiendo en ese libro y mis ojos espirituales abriéndose aún más, Padre. Pero mi hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo doy por hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, que él empieza a partir de ya empieza a ver en el mundo espiritual lo que lo ha tenido atado por tanto tiempo, lo que ha sido ese engaño en la vida de él, porque esa no es la historia de él, eso no es el plan de él, eso no es lo que Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, lo digo, lo digo consciente que Él es libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Janet, ya no se te escucha, creo que se apagó el micrófono. Ya voy a mirar, ya voy a mirar. Janet, Sí, aquí estoy ya. no se escucha. Apagado, está silenciado, es que me entró una llamada y Ah, por la ok, ya, llamada sí, con razón, es porque por se cuando, escucha que Padre no, Juliana, como que no. gracias al poderoso nombre de Dios, gracias. Esa es mi intervención. Esta oración confiada, creyendo. Yo, mira, sin saberlo, yo ayer ungí, no tengo contacto mucho con mi hijo. Han pasado muchas situaciones por lo que tú decías, hay cosas que no se podían permitir y no vivimos juntos, pero hubo la oportunidad de yo ir a su casa, a su apartamento. No me lo están preguntando, pero interior por interior ungí su ropa y declaré y lo dije. No sé cómo, Señor, lo harás, pero yo sé que Él va a tener sueños espirituales donde va a ser tú mismo el que le vas a decir. Y esta herramienta que nos has dado, esta oración, este conocimiento, también
Padre. ¿Por qué? Porque ya sabemos al blanco que le estamos dando y en el nombre de Jesús queda desenmascarado por donde sea que haya venido esa situación, por donde sea. No, mi hijo era un adolescente, pero en el nombre de Jesús yo sé que hoy empiezan a caerse los velos, porque primeramente fue a mí que se me abrió, se me quitó esto lo que estaba pasando. Entonces, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias a ti, Juliana, por compartir tu experiencia, por ayudarnos, por ser un puente de bendición, por pensar de que hay madres de 15, 18. Solucionar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aló, te perdimos, se fue otra vez. Señor, Sí, bueno, creo que se... no, yo estoy acá, yo estoy Ah, acá. ya, 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 Yo ya. estoy acá, Juliana, muchas gracias. Esa era mi oración, pero es eso. La letra me sale muy pequeña en el celular. Lo quiero por ampliarlo o lo quiero imprimir Ah, ok. porque de verdad necesito ese material. O sea, no puede pasar un día más. Yo no sé cuántas madres hay aquí, pero no sé si yo sea la única de tanto tiempo con esta situación y es un hombre merecedor, es un muchacho talentoso, un profesional, tiene un corazón, o sea, yo he hecho como tú has dicho, yo no fui en rifle contra él, ungí mis brazos de amor, pero ya hubo un tiempo en el que ya las cosas se querían salir del control y primeramente es el primer lugar a Dios, o sea, que las cosas de Dios no queden por debajo y ellos arriba, no. Primero Dios y uno establecer ese tipo de límites. Gracias, Juliana, y gracias a todos. Mi Dios me les bendiga. Amén. Gracias, Janet, gracias. Gracias por la oración. Con todo Gracias por tus gusto. palabras. Seguimos, amadas. ¿Quién quiere orar? Dios te bendiga, Juliana. Mi nombre es Adelaida. Hola, Adelaida, adelante, por favor. Ah, quisiera comenzar leyendo en Isaías 44, 3, 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado y nuestro Espíritu Santo, Señor, ante tu trono, a clamar como guerreras, Señor, como madres que se paran en la brecha, Señor, a pedir por sus hijos, por sus hijas, Señor. Aunque veamos delante a Goliat, Señor, que no nos venza el miedo, el temor, Señor, porque el que está con nosotras es mucho más grande y poderoso, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú, Señor Jesús, que venciste a las tinieblas en aquella cruz, Señor. Te pedimos, Dios, que nos des un espíritu de valentía, Señor, que nos acompañes en este proceso, que nos enseñes a ver para qué y no el por qué, que te veamos a ti en medio de este proceso, llena de paz el alma de aquellas madres, Señor, que hoy están llenas de angustia. Acompaña al Espíritu Santo. Tú que eres el consolador, Señor. Dale de la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que podamos dormir en paz, Señor. Que no sea la angustia, sino tu amor. Que nos persiga, Señor, tu misericordia. Señor, pedimos perdón por los pecados, por aquellos que no conocemos, Señor, que no nos han sido revelados. Pedimos perdón, Señor, si abrimos alguna grieta en nuestras vidas como padres para que nuestros hijos se alejaran, Señor. Si los hicimos caer en ira, perdónanos, Señor, y quita de nosotros el sentimiento de culpa, Padre. Ellos te pertenecen,
Declaramos que nuestros hijos serán profetas, pastores, evangelistas, maestros, todo lo que sea para tu reino. Te pedimos, Señor Jesús, que tú arrebates a nuestros hijos, a nuestras hijas de las garras del enemigo, Señor, en tu poderoso y santo nombre. Acompaña a las madres, Señor, en este clamor. Bendito Espíritu Santo, llénanos de paz, de amor, danos sabiduría para enfrentar esta situación. Te pido, Señor, que bendigas a Juliana, que bendigas a cada madre, Señor. Llénalos con tu amor, con tu paz, con tu sabiduría. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, en el de tu Hijo amado y en el de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Adelaida. Qué hermosa oración. ¿Alguien más desea orar? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, con un corazón humillado, Padre, clamando delante de ti, Señor, porque tú eres el único. Tú eres el único ante el cual podemos acudir. Tú eres, Padre, el único que está ahí para escucharnos, para abrazarnos, para consolarnos, para perdonarnos, Padre, porque es el único lugar a donde podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Hoy venimos agradeciéndote, Señor, por la vida que tú nos has brindado, por la vida que tú le has dado a nuestros hijos, Padre. Porque herencia tuya son los hijos, Padre Santo. Ellos son herederos de ti y coherederos en Cristo Jesús, Señor. Y todo, absolutamente todo, Padre, lo que tú haces, lo que tú has hecho, Padre, y lo que tú harás es perfecto, Padre. Por eso es que no hay ningún diablo, Padre, que pueda estropear tus planes. No hay ningún diablo, Padre, que pueda venir a destruir lo que tú ya construiste, Padre, desde antes de la creación del mundo. Padre, tú has tenido planes de bien para la vida de nuestros hijos, para nuestra vida también, Señor, para nuestras generaciones venideras. Tú has tenido planes de bien y no de mal. Has tenido planes de bienestar y no de calamidad. Has tenido planes de vida y no de muerte, Padre, de salud y no de enfermedad, Padre. Has tenido planes para nuestra vida, Señor. Y hoy, Señor amado, estamos activando, Padre, activando todos esos planes, Padre, que tú has escrito, que tú tienes para nosotros, Señor. Los estamos activando por fe. Estamos creyendo, Padre, que todos esos huesos secos, Padre, hoy cobran vida, hoy se llenan de nervios, de cartílago, Padre, de piel, Señor. Empiezan, Señor, a dar frutos, Padre, a florecer. Todos aquellos pies que no han caminado, hoy caminan. Todos aquellos ojos que no han visto, hoy ven, Padre. Todo aquel corazón que ha sido de piedra, hoy es de carne, Señor. Toda boca que se ha abierto para hablar mentira y maldición, hoy habla verdad y bendición, Señor. Hoy cobran vida todos esos sueños que el enemigo se robó, Padre. Hoy cobran vida, Padre, todos esos anhelos que el enemigo se llevó, Señor. Hoy cobran vida, Señor amado, vida en ti, Padre, y como es en ti, es en abundancia, Señor amado. Yo vengo bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús, a cada chico, a cada chica, Señor, que se han sentido atrapados, Padre, que han sido tocados, Padre, que han ido al cautiverio, Padre, a través de sus pensamientos, a través de sus obras, a través de esos pasos ligeros hacia el mal, Padre. Han ido al cautiverio, Padre, pero tú has venido, Padre, para libertarlos, Padre, para sacarlos, Padre, de ese pozo, Señor, donde están hundidos, Padre. Hoy vienes tú, Señor, a liberarlos, Padre, a recordarles cuánto tú los amas, Padre, y que todos aquellos nombres que el enemigo les ha puesto, Padre, el enemigo los ha llamado como homosexuales, los ha llamado como huérfanos,
como pobres, como desdichados, pero tú los has llamado hijos, Padre. Y si son tus hijos, Padre, tú los atraes con lazos de amor y misericordia delante de ti, Padre. Tú haces volver su corazón hacia el de ellos, Padre, hacia el tuyo, Padre, y el tuyo tú lo vuelves hacia el de ellos, Padre. Y también los haces volver a nosotros y nosotros a ellos, Padre, porque eso está escrito en tu palabra, Señor. Y el enemigo, Padre, no puede. El enemigo no puede con lo que tú has instituido, Señor. Ha venido solo como un devorador, como un ladrón, Señor amado. Pero tú, Padre, tú has vencido al mundo, Señor. Tú has vencido al mundo, Padre, y de eso estamos seguras. En eso creemos, Padre. Hoy te damos gracias porque tenemos una esperanza, tenemos una luz en ti, papá. Tenemos una luz, Padre Santo, en ti, Padre bendito, porque tú eres bueno, Señor. Tenemos una luz en ti, Señor amado. Tenemos una luz en ti, Padre de la gloria. Tenemos una luz, Padre amado, y te damos gracias, Señor. Yo bendigo la vida de nuestra querida hermana Juliana, Señor, la de su esposo, la de sus hijos, Señor bendito. Bendigo sus vidas, Padre Santo. Yo sé que los tienes guardados en la palma de tus manos, Padre, y los cuidas como a la niña de tus ojos, Señor. Bendigo a cada mujer hermosa que se encuentra representada en este grupo de coaching de identidad de género, Señor, porque sabemos que esta es la fuente viva de agua pura que tú has puesto, Padre, para que bebamos, para que no nos cansemos, para que nos saciemos, pero de ti, Señor, porque es un chat de bendición, un chat, Señor, de aprendizaje, un chat donde te mueves tú, Señor amado, no como lo hace el mundo, Padre. Por eso bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Qué hermosa oración. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más desea orar? Dale, dale, Sol. Tu micrófono nomás Ah, ya, tienes ya, que... no Ahí. lo podía Ahora sí. abrir. Ya, bueno. Un Padre amado, gracias te doy, Señor, por este momento, por este día. Sabemos que tu palabra dice que donde más dos o más están reunidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí. Y tu presencia está aquí, Señor, escuchando el clamor de todas estas mujeres, Señor. Nosotros bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre, porque sabemos que tú eres mi Padre bueno, tú eres nuestra roca firme, nuestro pronto auxilio, Señor. A ti venimos a dejarte nuestras cargas, Señor, las cargas que tenemos por nuestros hijos, Padre amado. La herencia tuya que tú nos diste, Señor, el mundo las ha corrompido, Señor, pero sabemos porque creemos en ti que esto es momentáneo, Padre. Le quitamos toda autoridad al demonio que los tiene abrazados, Señor. Y te pedimos, Padre, que despeje sus ojos espirituales para que ellos puedan ver el mundo espiritual en donde se están desenvolviendo, Señor. Que toda idea progresista, que todo movimiento woke, que todo movimiento LGBT se caiga, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros hijos sean libres de toda atadura, de toda maldición que puedan haber agarrado en ese mundo, Señor, en casa. Cualquier puerta, Señor, que pudimos haber abierto, Señor, la cerramos en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por lo que no vimos, Señor, pero aquí estamos clamando y sabemos que tenemos en ti un Dios fiel, Señor. Tú no eres hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepiente, y tus promesas son un sí y un amén, y nuestros hijos son los hijos de la promesa, Señor. Son tus hijos y tú sales por los pródigos, Señor. Tú sales a rescatar a nuestros hijos. Tú sientas a nuestros hijos a tu mesa, les pones anillos, les pones ropas nuevas, Señor. Tú perdonas todo el pecado que están cometiendo nuestros hijos, Señor. Nosotros como sus madres y en la autoridad que tú nos has dado, le decimos, diablo, que retroceda, porque ellos son libres, ellos te pertenecen a ti, Señor.
Nuestros hijos son consagrados a ti, Señor, son herencia tuya, herencia viva, son simiente tuya, Señor, como bien lo dice este ministerio, Señor, son simiente santa, Señor, porque son tus hijos, son fruto de tu amor, Señor, por nosotros. Y nosotros clamamos por la libertad. Tú viniste a dar libertad a los cautivos. Todo fue derribado en ese madero, Señor. Tú traes la libertad a nuestros hijos, Señor. Señor, dales tú revélate a ellos, dales el discernimiento espiritual, Padre, para que ellos puedan ver el mundo en el que están, Señor, en la inmundicia, Señor. Líbralos del cautiverio, sácalos, Señor. No permitas que se sigan ensuciando más, Señor. Día a día pon ángeles con espadas envainadas alrededor de ellos. Pon amigos verdaderos, Señor, que les hablen de ti, Señor, y enmudece a todo el que esté en contra tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y tus promesas son un sí y un amén. Y nosotros veremos tu gloria, Señor, aquí en la tierra de los vivientes, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Juliana, por este ministerio, Señor, que tú lo has puesto en mi vida cuando ya estaba desfalleciendo, Señor. Pero sé que este ministerio ha sido respuesta tuya, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Sol. Gracias. ¿Hay alguien más que desee orar? Bien, voy a terminar con una oración. Padre, ayúdanos, Señor. Danos tu sabiduría. Nos presentamos delante de ti como madres, pero también como guerreras. Nos presentamos delante de ti con esa autoridad que tú nos diste, que te ganaste con esa autoridad, Señor, que nos entregaste por medio de tu resurrección. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y sabemos que como madres no seremos avergonzadas. Ignorábamos esto que estaba pasando, pero ahora ya no. Ahora lo vemos. Has tenido la misericordia y la gracia de poder enseñarnos lo que está pasando, porque tú nos tratas, Señor, como a tus amigos, porque nos dices las cosas, nos revelas las cosas que están ocurriendo. Y hoy, Señor, tú puedes ver a cada madre conectada aquí. Tú sabes el dolor, el sufrimiento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables? ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos fallado como madres, que no lo hicimos bien? Y yo sé que ese clamor ha llegado a tu trono. Yo sé que ese quebranto y ese desgarro de cada madre aquí ha llegado a tu trono. Y por eso tú has querido revelarnos la verdad. Has querido, Señor, traer verdad a nuestras vidas. Perdón, un momento. Es mi hijo que me está llamando.